Punto 4G. Desde la torre de control de un parque natural se observa correr un tigre con un ángulo de depresión de 60 grados y es visto nuevamente a 200 metros de la torre con un ángulo de depresión de 30 grados. Calcular la altura de la torre y la distancia del tigre a la torre cuando fue visto por primera vez. Vamos a trabajar con este gráfico para entender el problema. Se nos dice que la primera vez el tigre fue visto desde la torre con un ángulo de depresión de 60 grados. Ese ángulo sería este, o sea, la vista debe bajar 60 grados con respecto a la horizontal para poder ver al tigre. Ahora recordemos que en estos casos este ángulo siempre se repite acá, porque estamos hablando de ángulos alternos internos. Entonces, tenemos aquí con azul marcado un triángulo. Este lado vendría a representar la altura, X la distancia entre la torre y el tigre, pero debemos notar que esta es la distancia cuando se lo vio al tigre por primera vez. Bien, por otro lado, tenemos un gráfico del momento en el que el tigre es visto por segunda vez. En esta ocasión, la distancia entre el tigre y la torre es de 200 metros y el ángulo de depresión es de 30 grados. Esto quiere decir que el tigre se alejó de la torre. Recordemos que ese ángulo se repite en este lugar. Entonces, tenemos aquí otra vez ángulos alternos internos. Notemos que entre estas dos situaciones donde tenemos más datos es en la segunda situación, porque tenemos la distancia esta de 200 metros que desconocemos en el caso de la primera situación cuando teníamos un ángulo de 60 grados. De todas formas, hagamos la lista de datos para esta primera situación. Vamos a llamar a esta primera situación datos 1, porque vamos a llamarle triángulo 1. El ángulo de referencia será el ángulo de 60. Nos vamos a olvidar de esta parte y vamos a centrar nuestra atención solo en el triángulo. Entonces, a ver, para que quede más limpio, borremos esta parte para no confundirnos. Ya sabemos que tenemos que trabajar con el ángulo de 60 en esta posición. Ahora, si tomamos como ángulo de referencia a 60, hacemos lo siguiente. Identificamos el ángulo de 60 está formado por estos dos lados que están marcados con rojo en este momento. Por lo tanto, H viene a ser el cateto opuesto a 60. O sea, la altura viene a ser H. Por otro lado, el lado más largo es este y está enfrentado con el ángulo de 90. Por lo tanto, este lado debe ser la hipotenusa, pero no la conocemos ni queremos conocerla. No nos están pidiendo esa distancia. Entonces vamos a ignorar la hipotenusa por ahora. Pero ya sabemos que este es el cateto opuesto. Aquí tenemos a la hipotenusa. Entonces X debe ser el cateto adyacente en este triángulo. Entonces, como ya sabemos que X es el cateto adyacente, pondremos eso en la lista de datos. Notemos que en esta lista de datos lo único que conocemos es el 60. No conocemos H ni conocemos X. Podríamos seguir avanzando, pero vamos a analizar el segundo triángulo, porque ahí vamos, como tenemos más datos, seguramente hallaremos algo más. Vamos a trabajar con el triángulo rectángulo también, vamos a borrar esta parte de arriba para no confundirnos. Total, ya explicamos de dónde sale el ángulo de 30 del triángulo azul. Bien, entonces acá tenemos el ángulo de 30. Tenemos entonces el ángulo de referencia, en este caso vamos a llamarle beta, a 30. El cateto opuesto nuevamente será la altura, por los mismos motivos que el anterior. La hipotenusa es esta, no nos piden la hipotenusa, ni queremos hallarla, ni tenemos ese dato, pero tenemos este que es el cateto adyacente, 200 metros, estará entonces aquí. Es el cateto adyacente porque el opuesto es la altura, esta es la hipotenusa, y entonces este será el cateto adyacente.
Bien, notemos que ignoramos la hipotenusa porque no cumple ninguna función. Tenemos el ángulo, el opuesto y el adyacente. Por lo tanto, podremos trabajar con la fórmula de la tangente que tiene opuesto, adyacente y ángulo también. Sustituimos beta por 30, opuesto por h y 200 metros por cateto adyacente. Entonces, beta por 30, opuesto por h y cateto adyacente por 200. Fijémonos que en esta ecuación solamente tenemos una cosa desconocida que es h. Entonces pasamos el 200 multiplicando hacia el otro lado. Hacemos 200 por tangente de 30 y ahí tendremos ya el valor de la altura. Ponemos estos números en la calculadora y ahí tenemos 115,4 metros de altura. Y ya conocemos la altura. Ahora sí podemos ir nuevamente al triángulo número 1. Porque ya conocemos la altura. Entonces, en nuestra lista de datos, que estaba incompleta en un primer momento, ya conocemos la altura, que es 115,4, lo acabamos de calcular en el paso anterior. Es lo que acabamos de calcular. 115,4, tomamos ese valor y ponemos en la lista de datos del triángulo 1, que era el primero con el que estábamos trabajando. Ahora sí, escribimos nuevamente la fórmula de la tangente y sustituimos el 60 en alfa, 115 en el lugar del cateto opuesto, 115,4 irá acá en el lugar del cateto opuesto, y el cateto adyacente se reemplazará por x. Nos queda de esta manera, alfa por 60, cateto opuesto por 115,4 y cateto adyacente por x. Ahora tenemos una sola letra para hallar, como está dividiendo, pasa multiplicando hacia la izquierda, tangente de 60 que está multiplicando pasará hacia la derecha dividiendo. Cargamos en la calculadora, 115 dividido 4 nos dará, 115,4 dividido tangente de 60 y ahí nos dará el valor de x que es 66,6 metros. Entonces, ahora sí, ya conocemos la distancia x, que era la que nos pedía, y además conocemos la altura de esta situación. Punto 4h. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de elevación de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60. Punto 4h. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde el punto 4h. Calcula la Punto 4h. Calcula la altura de un árbol sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de elevación de 30 grados. Y si nos acercamos 10 metros bajo un ángulo de 60. Aquí tenemos un gráfico de la situación. Si nos ubicamos en esta posición, tendremos que elevar la mirada 30 grados para poder ver la copa del árbol. Y si nos acercamos 10 metros, tendremos que levantar la mirada 60 grados para poder ver la copa. Entonces, lo que tenemos que buscar es la altura del árbol con estos datos. Vamos a visualizar en este gráfico dos triángulos rectángulos. Este es el triángulo grande y el triángulo pequeño, a quien llamaremos triángulo 1 y triángulo 2. Vamos a extraer de acá el triángulo 1, que sería el que está ahí, en ese lugar. Y después el triángulo 2 también lo tenemos dibujado aparte. Bien, trabajemos ahora con el triángulo 1, con el triángulo chiquito. En este triángulo tenemos la altura, x y el ángulo de 60. Como vamos a trabajar con este ángulo, ese será nuestro ángulo de referencia. Por eso tenemos acá en la lista de datos 1. El ángulo de referencia será 60
y vemos que ese ángulo está formado por estos dos lados, por lo tanto H debe ser el cateto opuesto a 60. Entonces tenemos el cateto opuesto a 60H. El lado más largo, que es la hipotenusa, que no la tenemos ni tampoco nos piden, así que ignoraremos la hipotenusa por ahora. Entonces tenemos opuesto hipotenusa y este será el cateto adyacente, que es X. Bien, entonces como ignoramos la hipotenusa, necesitamos una fórmula trigonométrica que relacione el cateto opuesto al adyacente y el ángulo. Como sabemos, esa fórmula es la fórmula del tangente que nos relaciona cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Sustituimos los valores en base a la lista de datos. El ángulo por 60, que quedará así. El cateto opuesto por H, que nos quedará de esta manera. Y el cateto adyacente por X, que nos quedará así. Entonces, la fórmula queda escrita de esta manera. Si despejamos H, X pasará multiplicando para el otro término. Y no podemos hacer nada más porque desconocemos el valor de X y desconocemos el valor de H. Si logramos descubrir el valor de X, ya podremos saber H, porque podremos hacer esta cuenta. De todas maneras, esta llamaremos ecuación 1 porque tiene que ver con el triángulo 1. Vamos a dejar esto hasta ahí y luego regresaremos a este lugar. Vamos a analizar el triángulo 2. De una manera similar, tenemos acá el ángulo de referencia, que es de 30 grados, a quien llamaremos beta, y pondremos eso en la lista de datos. El cateto opuesto será nuevamente H, ya que está opuesto al ángulo de referencia. Y el cateto adyacente será esta base, ya que la hipotenusa es esta. Acá tenemos opuesto y este será el adyacente. Notemos que el cateto adyacente acá será la suma de X y 10. Por ejemplo, si X vale 5, tendríamos que sumar 5 con 10. Y el cateto adyacente valdría 15 en ese caso. Si acá X vale 20, entonces el adyacente valdría 30. Porque tenemos que sumar X con 10. Pero como no conocemos el valor de X, simplemente quedará expresado todo como X más 10. Por eso, en la lista de datos, el cateto adyacente es X más 10, como aparece en el gráfico. Como tenemos ya definida la lista de datos, no tenemos hipotenusa ni queremos hallarla. Por lo tanto, trabajaremos con estos datos nuevamente, cateto opuesto, adyacente y ángulo. Nuevamente, tenemos que usar la tangente en base a estos datos. Sustituimos beta por 30. La altura sería el cateto opuesto, por lo tanto nos quedará así. Y el adyacente es X más 10. ¿Se entendió? Beta es 30, cateto opuesto es altura y cateto adyacente X más 10. Despejamos altura nuevamente, para eso X más 10 debería pasar multiplicando hacia la izquierda. Y como pasa multiplicando a este lugar, necesitamos poner paréntesis, porque es una sola cosa. Y a esta llamaremos ecuación 2. Entonces, en el triángulo anterior hallamos una ecuación 1, que es la que está recuadrada con verde, y acá la ecuación 2. Vamos a trabajar ahora con esas dos ecuaciones, las escribimos de nuevo, estas ecuaciones, la ecuación 1 y 2. Y las vamos a igualar. Entonces decimos, igualamos 1 y 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Escribimos la ecuación 1 correspondiente al primer gráfico y escribimos la ecuación 2 que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Del gráfico 1, recordemos que obtuvimos una ecuación a la cual llamamos 1 y del gráfico 2 obtuvimos otra ecuación a la cual llamamos ecuación 2. Ahora las escribimos juntas y decimos igualando 1 y 2. ¿Por qué igualando? Vamos a explicar eso. En ambos casos estamos hablando del mismo árbol y como estamos hablando del mismo árbol tienen la misma altura, o sea que esta h vale lo mismo que esta h. Por eso se llaman h ambas. No puede una misma letra representar dos valores distintos en un mismo problema. Por lo tanto, acá tenemos h y h. Eso quiere decir que si esta h vale 10, esta también vale 10. Si esta vale 3, esta también vale 3 porque hablamos del mismo árbol y de la misma altura. Por lo tanto, el resultado de esta cuenta debe dar lo mismo que el resultado de esta cuenta. Estas dos cantidades a su vez deben ser iguales. Y por eso decimos, como esta h es igual a esta h, esta expresión debe ser igual a esta expresión. Por eso decimos,
la expresión de la ecuación 1 debe ser igual a la expresión de la ecuación 2. Y ahí ya tenemos una ecuación con una variable. Tenemos que despejar x. Tenemos aquí un término y acá también tenemos un término. Pero acá tenemos el problema de que la x está prisionera en un paréntesis. Para que ese paréntesis desaparezca debemos aplicar distributiva de tangente con x y con 10, tangente de 30. Si nosotros hacemos distributiva tangente de 30 por x, eso nos da x por tangente de 30. Y si distribuimos, y cuando lo hacemos con 10, decimos tangente de 30 por 10, y el resultado es tangente de 30 por 10 o 10 por tangente de 30. Y ahora sí sacamos a la x del paréntesis y tenemos dos términos. Tenemos un término en el primer miembro antes del igual y tenemos dos términos en el segundo miembro. Los términos que tienen x son estos dos y deben estar juntos a un lado del igual. Por eso, este término pasará hacia la izquierda, restando. Tangente x por tangente de 60 bajará y x por tangente de 30 pasa hacia el otro lado, cambiado de signo. En este lado baja simplemente 10 por tangente de 30. Ahora, para sumar las x, lo que tenemos que hacer es sumar los coeficientes. O sea, para sumar estas x con estas x, tenemos que sumar tangente de 60 con tangente de 30. Y poner esas cantidades en un paréntesis. Y ahí ya tendremos las cantidades de x. O sea, cuando sumamos x, sumamos sus coeficientes. Del otro lado, 10 por tangente de 30 simplemente bajará. Y ahora como tenemos un paréntesis, esta resta en un paréntesis, ese paréntesis completo que está multiplicando a la x pasará hacia la derecha dividiendo todo. Ahora calculamos, ponemos en la calculadora 10 por tangente de 30 dividido paréntesis todo esto y ya tenemos el resultado de x que es 5 metros. Recordemos que x era la distancia esta. O sea que acá tenemos 5, acá tenemos 10, en total tendremos 15 de distancia. Pero no es eso lo que nos piden, sino que nos piden la altura. Para calcular la altura lo que vamos a hacer es usar la ecuación 1 nuevamente. Y ese será el paso final. Tomamos la ecuación 1, pero ya sabemos que x vale 5. Así que reemplazamos esta x por 5, todo lo demás queda tal cual. Multiplicamos 5 por tangente de 60 y ahí ya tenemos la altura del árbol que es 8,66 metros. Punto 4i. Un electricista subido en un poste observa a su ayudante que está en el piso a 25 metros del pie del poste. Con un ángulo de depresión de 40 grados lo observa. Calcular la altura del poste. Tenemos aquí una gráfica que representa la situación. Tenemos un electricista en este lugar que observa a su compañero, a su ayudante, con un ángulo de depresión de 40 grados. La distancia entre el pie del poste y el ayudante es de 25 metros. Queremos calcular la altura del poste. Entonces, recordemos que acá tenemos triángulos alternos y alternos. Si tenemos 40 grados en este lugar, aquí también tendremos 40 grados. Dibujaríamos ahí. Entonces, tenemos que la altura es el cateto opuesto a 40. En la lista de datos, el ángulo de referencia será 40 grados. La altura es el cateto opuesto a 40 y 25 es el cateto adyacente. Porque este lado es la hipotenusa, este lado es el opuesto y acá tenemos el adyacente. La hipotenusa no la tenemos ni tampoco nos las piden. Así que vamos a trabajar con estos datos. Cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Deberíamos ocupar la fórmula de tangente porque también tiene cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo. Tangente de 40 pondríamos en lugar de tangente de alfa. En lugar de cateto opuesto ponemos altura. Y en lugar de poner cateto adyacente pondremos 25 metros en esta posición, sustituyendo ya los datos. Entonces el ángulo se sustituye por 40, opuesto por h y cateto adyacente por 25 metros.
Para despejar H pasamos 25 metros multiplicando hacia la izquierda, decimos 25 por tangente de 40 y nos da 20,98 metros, que es la altura del poste.